Terenguaje ponaité, ñañe morandú, abañe m, boejara el barrio dive. Momaiteí, saludos. Bae pareiko, ¿cómo andás o cómo estás? Aiko poná handé, ando bien o estoy bien, ¿y tú? Aiko poná vei, ando bien también. Este saludo puede ser utilizado en todo momento del día, en situaciones formales e informales. Saludos al amanecer. Bae chapanecoe, ¿cómo amaneciste? Checoe poná handé, amanecí bien, ¿y tú? Checoe poná vei, amanecí bien también. En el recuadro pequeño tenemos que baepa es hola, maitei también es hola o decir saludos. En Corrientes, en nuestra región es más utilizado el baepa. El correntino te dice baepa como un hola. Baepa rico, hola, ¿cómo estás? Maitei es más utilizado en la región de Paraguay también para decir hola. O para decir mandarle saludos. Che maitei. Saludos por la mañana. Baecha pan de yeive o baecha pan de pujarebe. Baecha pan de yeive es un saludo utilizado en la provincia de Corrientes. Baecha pan de pujarebe es utilizado en Paraguay y el resto de la región. A eso respondemos, che yeive pona o che pujarebe pona. Tengo buena mañana. Asaye es un horario que solamente es tenido en cuenta en la lengua guaraní. Es la media mañana, un horario intermedio entre las 9 y las 11:30 de la mañana aproximadamente. Y decimos, va hecha pan de asaye, ¿cómo estás esta siesta? Che asaye pona, tengo buena siesta. Va hecha pan de kaaru, ¿cómo está tu tarde? Che kaaru pona, tengo buena tarde. Va hecha pan de pujaré, ¿cómo estás esta noche? Che pujaré pona, tengo buena noche. Si me dicen che pujaré pona hande, yo respondo che pujaré pona vei. Lo mismo que está para el momento del amanecer. En el saludo del amanecer vamos a ver que está completito. Decimos va hecha pane coe, che coe pona hande, che coe pona vei, se responde. Eso, el pona hande, pona vei, podemos utilizar para todo momento del día. Y la despedida es yayohecha pebe, hasta que nos vuelvamos a ver. Por andú jambojobay, preguntas y respuestas. Va hecha panderera, ¿cómo es tu nombre? Cherera jae Camila, mi nombre es Camila. Va hecha panderera yoapú, ¿cuál es tu apellido? Cherera yoapú jae Piris. Mi apellido es Piris. Va hecha pajeran de su. ¿Cómo se llama tu mamá? Chesujera Ana. Mi mamá se llama Ana. Bou aru rereco. ¿Cuántos años tienes? Areco aru. Tengo. Ahí dejamos el espacio para responder cuántos años tenemos. Y acá tenemos abajo la aclaración de los términos. Rera significa nombre. Rera yoapu, apellido. Su, madre. Aru, año, años. Che es el yo, la primera persona del singular. De es tú, la segunda persona del singular. Y jae, él o ella, tercera persona del singular. En el cuadrito anterior tenemos características fundamentales de la lengua guaraní, solo para lectura, y nos detenemos en el último cuadrito que habla de la formación de palabras o polisíntesis. Utilizamos como ejemplo las palabras de bienvenida y despedida. Bienvenido es terenguaje ponaité. En terenguaje el lexema raíz es nguaje.
Te iré son partículas prefijas que hacen alusión a una segunda persona del singular. Y pona y te, el lexema de raíz es pona, lindo o linda. Y te es una partícula sufija que indica cantidad, es un superlativo de cantidad. Y el de la despedida es yayohechapebe, hasta que nos volvamos a ver. El lexema raíz en este caso es hecha, ver. Yayo son partículas prefijas que indican que el hablante es la primera persona del plural. Y pb significa hasta, partícula sufija que indica tiempo futuro. Hasta que nos volvamos a ver, yayohechapebe.